Amén, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo ¿qué? ¿Se acuerdan? 5 afirmaciones sobre la divinidad del Hijo de Dios. Que las obras del Padre son las mismas obras del Hijo. Que Jesús es el Hijo eterno de Dios y de la eternidad siempre ha estado con el Padre. Que Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene poder para dar vida. Que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos le honren. Por lo tanto, Cristo tiene poder para juzgar todo asunto en el reino de Dios. Y quinto, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo estaba haciendo 5 afirmaciones delante de los judíos. Estas afirmaciones apuntan claramente a la deidad del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, igual al Padre en autoridad, en eternidad, en poder, en todo, junto con el Espíritu Santo, quien representa fielmente al Padre Celestial en toda su obra terrenal. Y lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, como le decíamos en la oración, como decía nuestro hermano Andrei en los cánticos, como decía nuestro hermano Augusto al presidir la cena, y como decía aquella canción que cantamos, nosotros somos testigos de las misericordias de Dios. Vamos a ver justamente acerca de eso, de testigos que respaldan estas 5 afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo, que estuvimos estudiando la vez anterior. Entonces es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos afirmamos estas mismas cosas acerca de nuestro Señor, las mismas cosas que Él afirmó acerca de sí mismo cuando lo predicamos, cuando compartimos acerca de Él, mis hermanos, no son pocos los que ponen en duda esas afirmaciones. No son pocos en el mundo los que rechazan que Jesucristo es el Señor, que es el único Dios verdadero, que es uno con el Padre, que sus obras representan fielmente al Señor, que Él es el juez sobre todas las cosas. Muchos hoy en día niegan estas verdades, no reconocen estas afirmaciones acerca del Señor. Y lo más triste es que muchos cristianos también incluso dudan de estas afirmaciones. ¿Pero será así? ¿Será tan así como el Señor dijo acerca de sí mismo? ¿Será que el Señor afirmó realmente eso acerca de sí mismo? Entonces, por eso, mis hermanos, hoy vamos a ver estos testimonios que afirman y fortalecen aquellas afirmaciones que el Señor hizo sobre sí mismo. Entonces, en estos pasajes, el Señor Jesucristo nos presenta 4 testigos. 4 testigos que dan testimonio acerca de Él. ¿Para qué? Primero, para que si todavía no eres creyente, vengas a Él y recibas vida. Y segundo, para aquellos que ya creemos en Él, aumentemos nuestra fe en aquello que Él ha proclamado acerca de sí mismo. ¿Cuáles son estos 4 testigos? El primer testigo que nos va a presentar en el versículo 33 al 35 es Juan el Bautista. El segundo testigo que el Señor va a llamar al estrado para dar testimonio de Él, en el versículo 36, son las obras que Él hace. El tercer testigo es el propio Padre, del versículo 37 al 38. Y el último testigo, del versículo 39 hasta el final, hasta el 47, es las Escrituras que dan testimonio acerca de Él. Pero antes de pasar a esos 4 testigos, vamos a ver cuál es la razón que aquí explica el Señor de por qué Él tiene la necesidad de llamar a estos testigos en su defensa. Estos pasajes, ahí en el primer versículo que vamos a ver, el 30 y el 31, tenemos un cambio significativo en las expresiones que viene usando el Señor Jesucristo. Hasta ahora, en las afirmaciones que Él dio acerca de sí mismo, Él viene hablando en tercera persona. Dice, el Hijo ve, el Hijo hace. Viene hablando, el Hijo del Hombre. Oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de los sepulcros. Todo eso se refiere, mis hermanos, a sí mismo, pero Él habla en tercera persona. Pero ahora en el versículo 30 tenemos un cambio significativo. Él comienza a hablar en primera persona de manera enfática. Versículo 30, yo, ya no dice Él. Ahora dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Les voy a aquí enfatizar lo mismo que veníamos viendo la vez pasada en el versículo 19. ¿Qué decía en el verso 19 y del capítulo 5? En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, como obra
como la obra que hace el Padre es la que hace el Hijo, así ahora también dice que el juicio del Hijo y el Padre están en unanimidad. Así como las obras del Padre hechas por el Hijo lo representan fielmente, el juicio del Hijo representa fielmente el juicio del Padre. Yo ya veo algunos que se están durmiendo, hermano. Estamos apenas comenzando. No, entonces vaya, a veces la cara, golpéese, despiértese, hermano. Porque estamos hablando cosas preciosas del Hijo de Dios. Ahora, entonces la voluntad del Hijo, en cuanto al juicio, Él dice que representa fielmente la voluntad de su Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dice el versículo 30. Como oigo, ¿no? En el versículo 19 dice como ve. Acá como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué el juicio del Señor Jesús es justo? Porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, que no juzga el Señor Jesucristo no juzgaba de manera independiente. Él lo hace juntamente con su Padre. En el verso 19, como decíamos, dice que Él ve. Acá dice que Él oye. ¿Qué es lo que está enfatizando el Señor? Su énfasis es que Él está en unidad con el Padre en este juicio, en dependencia de su Padre, junto con Él. ¿Por qué? Porque no busca su voluntad. El Señor Jesucristo no buscaba hacer un juicio, determinar algún asunto, porque a Él le parecía independientemente del Padre, sino juntamente con el Padre, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces el Hijo de Dios, mis hermanos, representa la voluntad de su Padre en su juicio. Por su juicio, Él es digno de crédito, pues el juicio de Cristo equivale al juicio de Dios, junto con el Padre. Por lo tanto, ellos deberían recibir todas las afirmaciones que Él viene haciendo de sí mismo, todo lo que Él acaba de decir. Ellos deberían recibir ese testimonio porque Él, cuando juzga, cuando habla, es de acuerdo a la voluntad del que le envió. Jesucristo es veraz, Jesucristo es digno de crédito por sí mismo. Sin embargo, Él agrega algo ahora, que nos explica por qué el Señor Jesucristo está repitiendo esto con énfasis. Versículo 31 dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y funciona como contradictorio. Acaba de decir que su juicio es digno de confianza, que Él juzga rectamente de acuerdo a la voluntad de su Padre, que por eso deberían creer. Pero inmediatamente dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Cómo deberíamos entender esta oración a la luz del contexto? ¿Significa que cuando Jesús dice algo acerca de sí mismo, acaso miente? ¿O no deberíamos creerle? ¿No es acaso suficiente el testimonio del Hijo de Dios? Podemos responder: sí lo es, pero el Señor sabía que los judíos que lo estaban escuchando no estaban recibiendo sus palabras, no creían sus afirmaciones y cuestionaban su testimonio. Esto mismo lo vemos en Juan capítulo 8, más adelante en el versículo 12. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Eso es una afirmación acerca de sí mismo, como las que estudiábamos la vez anterior. Pero en el versículo 13 le dice los fariseos: si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Lo que estamos viendo acá que dice el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Entonces, ¿es verdadero o no es verdadero? No, porque dice que no lo es y acá dice que sí lo es. ¿Se le estará contradiciendo el Señor Jesucristo? No, mis hermanos, su testimonio es suficiente. Pero el Señor, como decíamos, sabía que para ellos no era así. Por lo que vemos en el versículo 13, ellos decían: si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no lo es. Pero Jesús afirma que sí lo es. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el Señor Jesucristo? En otras palabras, Él dice: si yo doy testimonio de mí mismo, para ustedes no es verdadero. No es que no sea verdadero, pero para los judíos no lo era. ¿Por qué? Porque como enseñaba la ley de Moisés en el capítulo 19 de Deuteronomio, para cualquier asunto judicial, para determinar cualquier cosa en juicio, hacía falta 2 o 3 testigos. Entonces, para los judíos no era suficiente que Jesús afirmara estas verdades acerca de sí mismo. Por eso el Señor añade en el versículo 32, otro aparte de Él, no solamente Él, da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio de aquel que Él da de mí es verdadero.
¿De quién habla aquí el Señor Jesucristo? Él va a hablar del apóstol Juan, pero no se refiere al apóstol Juan aquí. Él se refiere a su Padre. El propio Padre había dado testimonio acerca de su Hijo a su Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Creo que es Marcos capítulo 1, versículo 11. Y se abrieron los cielos y una voz vino del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Ese es el otro. El Padre había dado testimonio de su Hijo al propio Hijo. Y Jesús decía: yo sé que el testimonio que el otro, que el Padre ha dado de mí es verdadero. Pero esos fariseos y esos judíos que estaban ahí, ¿habían escuchado ese testimonio? No. Jesús sabía que su Padre había dado testimonio de él, pero ellos no lo sabían. Por eso ahora, mis hermanos, el Señor Jesucristo va a empezar a llamar a varios testigos que ellos sí habían escuchado, que ellos sí podían reconocer. Y él va a comenzar en el versículo 33 a llamar a su primer testigo, a Juan el Bautista. Vamos a ver el testimonio de Juan. Versículo 33 habla que ellos habían enviado para escuchar el testimonio de Juan. Dice: ustedes han enviado a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Ustedes han enviado, algunos agregan ahí a preguntar o enviaron mensajeros a Juan. Eso no está en los originales. Ahí lo agregan para que entendamos a qué se refiere. Ellos enviaron a Juan o por Juan para preguntarle, para saber cuál era su testimonio acerca de sí mismo. Capítulo 1 de Juan, versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Entonces los judíos habían enviado a preguntar a Juan cuál era su testimonio, cuál era el testimonio que tenía para dar. ¿Y cuál fue este testimonio? Dice que, porque el Señor Jesucristo dice: y él ha dado testimonio de la verdad. O sea, Juan era un testigo que había hablado la verdad. ¿Y cuál es la verdad que Juan había hablado acerca de Jesucristo? Primero dijo que él no era el Cristo. Evangelio de Juan 1, versículo 20. Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Pero él sí confesó ser el precursor, el que iba delante del Mesías. Versículo 26 de Juan 1. Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno que no conocen, el cual viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces Juan había sido enviado delante del Salvador, delante del Señor Jesús. Él había dado testimonio, está por aparecer, ya está entre ustedes. Viene detrás mío, aquí nomás, aquel que ustedes están esperando, que ustedes están buscando. También dijo en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, que al siguiente día vio al Señor Jesucristo que venía hacia él y dijo, este es el testimonio de Juan, ¿qué dijo acerca del Señor Jesús? Y eso los judíos sí lo escucharon: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan estaba dando testimonio: este es el Cordero, este es el Cordero, este es el verdadero sacrificio, este es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Y los judíos lo escucharon. Juan había dado testimonio acerca de él. También Juan dijo que Dios le había dado una señal para reconocerlo. Y él dijo: yo vi la señal que él es el Hijo de Dios. En el versículo 32 de Juan capítulo 1. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y que aquel que lo había enviado a bautizar le dijo: cuando veas al Espíritu de Dios descender como paloma sobre aquel, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y todo esto los judíos lo habían escuchado. Aquellos que venían a bautizarse, aquellos aunque venían a interrogarle, habían escuchado que Jesús es el Cordero de Dios, que es el que venía realmente como el enviado de Dios, y que Él era sobre quien el Espíritu de Dios había reposado. Este era el testimonio de Juan. Juan había dado testimonio de la verdad. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Vamos a ver. Primeramente, amor, ¿qué dice el Señor Jesucristo acerca de este testimonio? ¿Para qué es el testimonio de Juan? No, versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor Jesús? Que Él no necesita el testimonio de los hombres. Él no dependía de lo que los hombres dijeran. Él no tenía que el testimonio de los hombres no era necesario para demostrar sus afirmaciones.
Independientemente del hombre, independientemente de Juan el Bautista, independientemente de cualquier profeta, de cualquier predicador, el Señor Jesucristo es Dios. Independientemente de lo que cualquier hombre pueda decir, Él es Dios hecho hombre. Él ejecuta las obras del Padre. Él es el Salvador de los hombres. Él es quien da vida a los muertos. Él es quien juzgará a los vivos y a los muertos independientemente de cualquier testimonio, lo que cualquiera pueda decir. Entonces Jesús dice, Juan dio testimonio de la verdad, pero sin importar si él habló, aunque él haya hablado la verdad, independientemente de él, lo que yo les digo es verdad. Yo soy quien digo ser. Pero esto no invalida el testimonio de los hombres, no invalidaba el testimonio de Juan. Pues el testimonio de Juan y de los que predican la palabra no es un testimonio para Dios. Dios sabe quién es Él. Dios conoce a su Hijo y su Hijo también se conoce. ¿Para quién es el testimonio entonces? Para nosotros. No, más les digo esto, no para validar quién era Él, sino lo digo para que ustedes sean salvos. Jesús no tenía la necesidad del testimonio de Juan, pero ellos sí lo necesitaban. El testimonio de Juan no tenía el propósito de validar al Señor, sino la salvación de los oyentes, la salvación de los hombres. Por eso el Señor Jesucristo recuerda que Juan dio testimonio de Él y que este testimonio es para salvación de ellos. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 6. Vino un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, y este vino como testigo. ¿Para qué vino Juan? Para dar testimonio. Él vino como testigo, para testificar de la luz, que es Jesús. ¿Para qué? A fin de que todos creyeran por medio de él. Para eso era el testimonio de Juan, para que los hombres creyeran por medio de él. Y eso es precisamente lo que Juan había hecho. Ahora, mis hermanos, nosotros, como cantábamos hoy, también somos testigos, igual que Juan. Nosotros no predicamos a Cristo para probar que Él es el Hijo de Dios. Hoy en día muchos hermanos que están en la apologética, por medio de las evidencias de la creación, por medio de las evidencias de la historia, como que tratan de mostrar a los incrédulos que Dios existe. Y eso no está mal, eso es para luego predicar el Evangelio. Pero mis hermanos, Dios no necesita que nosotros demostremos que Él existe. Dios no necesita que tú y yo demostremos que Él es Dios. Dios no necesita que nosotros demostremos que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos puso como testigos de lo que Él es, no para demostrar quién es Él. Y eso es importante. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es para decirle, mira, yo te voy a demostrar que Dios existe y que Jesús es Dios. No, es para predicarles, Jesús es Dios. Jesús es el Salvador de los hombres. Jesús murió y resucitó por tus pecados. Eso es la predicación, no es una demostración, es una proclamación de quién es el Señor, es un testimonio público. Y eso es nuestro propósito como testigos, hablar de quién es Él, mis hermanos. Aquellos que no le conocen, darles testimonio para que ellos crean por medio de la predicación del Evangelio que se nos ha confiado como el pueblo de Dios, para que crean, para que sean salvos por Él, porque Dios quiere darles vida y esa vida está en su Hijo. Qué importante entender esas cosas, ¿no? Porque a veces como que viene nuestra familia incrédula y tal vez vienen estudiados de la universidad y nos sentimos inferiores. Yo cómo le demuestro que la evolución no es cierto. Yo cómo le demuestro que no venimos del mono, sino que Dios nos creó. No cargue con eso. Predíqueles la verdad, porque Dios es Dios independientemente de lo que hayan estudiado en la universidad. Independientemente de lo que ellos puedan decir, Dios es el Señor. Y eso tiene que darnos seguridad cuando proclamamos el Evangelio. Pero igual que ellos, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasó en aquel momento? Ellos terminaron rechazando el testimonio de Juan el Bautista, versículo 35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse o ser alegrados por un tiempo en su luz. Entonces Juan era la lámpara. ¿Quién era la luz? De acuerdo al testimonio, Cristo. Entonces él vino como una lámpara a dar testimonio de la luz. Él ardía, ¿no? Una predicación ardiente, un llamado al arrepentimiento, un llamado a preparar los caminos para la llegada del Señor. Él alumbraba con ese testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y ellos por un tiempo como que les gustó, ¿no? Dice, y ustedes quisieron regocijarse, ser alegrados por un tiempo
en su luz. En un principio muchas personas salían multitudes a ser bautizadas por Juan el Bautista, a escuchar su testimonio. Pero Juan, ¿qué hacía Juan? Les confrontaba con sus pecados. Arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y si no se arrepienten, van a ser cortados. Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué pasó después de todo eso? La gente empezó a rechazar a Juan. Los enviados de Jerusalén rechazaron a Juan. No lo quisieron recibir como un profeta de Dios. La semana pasada estudiábamos en Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8, de que cuando Jesús les preguntó, ¿de quién era el bautismo de Juan el Bautista? ¿Del cielo o de los hombres? Y los sacerdotes, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los ancianos se juntaron. ¿Qué decimos? ¿No? Ellos no fueron capaces de admitir que el testimonio de Juan, su bautismo venía de Dios. Dijeron, no sabemos. O sea, ellos no reconocieron, ellos rechazaron el testimonio. Lo rechazaron. No quisieron regocijarse. Y cuando Herodes lo arrestó por denunciar su pecado, no hicieron nada para ayudar a Juan para que fuera liberado. Ellos terminaron rechazando. Por un tiempo les gustó el mensaje. Después ya no les gustó más. Hoy en día también pasa así. Por un tiempo algunos vienen aquí, les gusta la palabra, pero cuando Dios comienza a mostrarles su pecado, ese testimonio no lo quieren. No quieren el testimonio de aquellos que proclaman la verdad del Evangelio para que puedan ver su condición. Don Juan les había dado testimonio que Él era el Cristo y ellos lo rechazaron. Y muchos rechazan hoy también otro testimonio personal y testimonio acerca del Señor. Desprecian a aquellos que Dios les envía a predicar el Evangelio, que los llaman al arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Eso te incluye a ti cuando rechazas a aquel familiar cristiano que viene a hablarte del Señor Jesucristo. Cuando tuerces los ojos o te quedas aquí dormido, aún tienes los ojos no torcidos sino cerrados, aquí en este momento. Cuando no les predica el Evangelio, o cuando estás rechazando el testimonio de Dios por medio del cual Él te quiere salvar, estás rechazando la luz. Por un tiempo a algunos les gusta, pero luego terminan alejándose y rechazando el testimonio que alguna vez escucharon. ¿El primer testimonio cuál es? Testimonio de Juan, testimonio de aquellos que Dios envía a proclamar la verdad. El segundo testigo, que el Señor Jesucristo llama al estrado para dar testimonio acerca de sí, es el testimonio de las obras, las obras. Versículo 36. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Entonces el Señor Jesucristo dice que hay un testimonio mayor, comienza con un pero, hay un contraste. El testimonio de Juan era importante. Era importante. ¿Para qué? Para que ellos creyeran en Él. Pero el testimonio que yo tengo, hay un testimonio que es el testimonio que tiene el Hijo de Dios en sí mismo, el cual es mayor que el de Juan, es mayor que el de cualquiera que pueda predicarte. Ese testimonio es mayor que todos, por lo menos que el anterior. ¿Y este testimonio cuál es? Es el testimonio de las obras. Jesús afirma que Él hace obras que el Padre le muestra. En el versículo 19, segunda parte, dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Cómo el Señor Jesucristo puede afirmar esto? Que las obras que Él hace son las obras de Dios. Ahí en el versículo 36 del capítulo 5, en la segunda parte dice, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea que cuando ellos veían las obras que hacía el Señor Jesucristo, que Él realizaba, ellos estaban dando testimonio, no solamente que eran las mismas obras del Padre, sino que Él había sido enviado por el Padre. En Juan capítulo 10, versículo 37 dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, y las estaba haciendo, acaba de sanar ¿se acuerdan? Un paralítico. Dice, aunque no me crean a mí, mis afirmaciones, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. No creen lo que digo, miren las obras
y por ella crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces los milagros, las expulsiones de demonios, las sanidades, más adelante la resurrección de Lázaro, eran todas evidencias, eran todas obras que apuntaban que Él era el verdadero enviado del Padre, como Él había dicho, y que las obras que realizaban eran las obras del Padre, la que Él le había encargado llevar a cabo. Eso es muy importante, mis hermanos, porque incluso el mismo Nicodemo, ¿se acuerdan cuando estudiamos Nicodemo? Juan capítulo 3, versículo 2. Sabemos que has sido enviado de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Él contigo, o si no está Él, si no está Dios con Él. Entonces hasta Nicodemo se dio cuenta por las obras, que las obras en sí mismas eran ¿qué? Señales. Señales que apuntaban a quién era Jesucristo, que Él era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Dios mismo, hecho hombre, y que venía a salvarlos. Las obras testificaban sin lugar a dudas a favor de las afirmaciones que el Señor Jesucristo había hecho. Por eso aquí en el Evangelio de Juan le llama señales. Porque las obras no eran milagros porque sí, sino que apuntaban a una realidad. ¿Quién es Cristo? Esto mismo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 22. Está predicando el Evangelio a los judíos en Pentecostés y les dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado, como dice Reina Valera, aprobado, confirmado por Dios entre ustedes. ¿Cómo Dios lo confirmó? Con milagros, con muchas señales y prodigios que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Tal como ustedes saben, había mucha gente ahí que había visto cómo Jesús sanó, cómo Jesús expulsó demonios, cómo Jesús resucitó a Lázaro. Y Pedro le dice: ustedes saben, ustedes vieron las señales, ustedes vieron las obras. Dios, por esas obras, ha demostrado que Él es su Hijo, Él es el varón aprobado por Dios, confirmado por Él. Ellos habían visto todo eso. Y la principal obra, no, que le encomendó el Padre a su Hijo y que Él cumplió, el testimonio de todos los testimonios, la obra de la cruz y la tumba vacía, la resurrección del Hijo de Dios. Esa es la principal evidencia, la obra principal que Dios le encargó a su Hijo y que Él realizó, la de la muerte y resurrección, tal como estaba profetizado por los profetas acerca de Él. Y tal vez nosotros podamos decir, a mí nadie me puede decir: tú estuviste ahí, tú viste cómo Jesús sanó, tú viste cómo Jesús expulsó demonios, yo no vi la multiplicación de los panes y los peces, ¿tú la viste? Tal vez digamos, no hay evidencia, eso son puras historias, puros cuentos que ahí se inventaron los discípulos. Yo no vi cómo Lázaro fue resucitado. ¿Tú lo viste, hermano Alberto? Sin embargo, si la obra más grande que da testimonio de Cristo, que es su resurrección, es verdadera, todo lo demás también es verdadero. Y nadie, ni siquiera los ateos ya lo intentan, han podido, ni ya lo quieren hacer, refutar la resurrección de Cristo. Su tumba está vacía, dando testimonio que Él resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, mucho más fácil es multiplicar peces y panes. Mucho más fácil es resucitar a Lázaro. Mucho más fácil es sanar cojos y expulsar demonios. Y si nadie puede refutar la obra de resurrección de Cristo, tampoco pueden refutar sus otros milagros. Sus obras siguen dando testimonio de Él hoy también para nosotros. Siguen como testigos de que Cristo es el Hijo de Dios y que podemos creer en Él. Si Él ha resucitado, todos los milagros no tenemos por qué dudar de ellos. Como dijo Juan en Juan 17:30, por tanto, no es en Juan, es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dijo el apóstol Pablo predicando: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan.
¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre a quien Él ha designado, ¿no? A Jesucristo, a quien dio todo juicio, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. ¿Cuál es la prueba? Que Dios ha presentado acerca de su Hijo a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Esa es la prueba. Tú que no crees, ¿hasta cuándo vas a rechazar la realidad? El Padre ha levantado a su Hijo de los muertos, por lo cual deberíamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Él, sin dudarlo. Esa es la prueba y nadie ha podido refutarla. Jesucristo vive hoy. Y porque Él vive, debe ser creído, adorado, servido. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados por causa de su resurrección. Entonces la segunda evidencia, el segundo testimonio es el de las obras. Y como principal obra, la resurrección de Cristo. El tercer testigo que da testimonio acerca del Hijo de Dios es el Padre. Versículo 37. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿No? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Porque las obras que hacía Jesús ya eran un testimonio del Padre. Jesús aquí no está repitiendo, sino que el testimonio de las obras era un testimonio indirecto del Padre obrando a través del Hijo. Pero ahora Jesús quiere hablar de un testimonio directo del Padre. Un testimonio que es directamente de Él a las personas. ¿Y de qué trata el testimonio? Dice que se refiere a qué. No, porque dice, ustedes ni han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. O sea que ese testimonio directo del Padre está relacionado con su voz, con su apariencia. Ahora, ¿a qué no se refiere esa voz y esa apariencia? Ese testimonio directo del Padre. No se refiere a cuando cuando el Padre dijo, este es mi Hijo, amado en quien tengo mi complacencia. Porque eso lo escuchó Cristo. Y tal vez los que estaban ahí, pero ellos no habían escuchado ese testimonio. Ni ellos habían visto al Padre. Tampoco es cuando en la transfiguración escucharon al Padre decir, este es mi Hijo, a Él oíd. Tampoco es la voz que vino cuando estaba en el templo, que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Tampoco es ese el testimonio del Padre. Entonces, ¿cuál es el testimonio del Padre? Como decíamos, está relacionado con la voz y con la apariencia. Entonces el testimonio del Padre era aquello que ellos nunca habían oído ni visto. Su voz y su apariencia. ¿Quién es la apariencia de Dios, mis hermanos? ¿Alguien ha visto a Dios? Capítulo 1 de Juan. Nadie le ha visto jamás. ¿A qué se refiere? Colosenses 1:15. Y Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la apariencia de Dios, la imagen de Dios, ¿no? Por medio de quien ahora podemos verle, pero también es la voz de Dios por el cual hemos oído en estos postreros días. Hebreos 1 capítulo 2 dice eso. Él es la voz de Dios, por Él lo hemos oído en este último tiempo. Entonces el testimonio lo daba el Padre en su propio Hijo. El que lo veía a Él, Jesús dijo, ve también al Padre que le envió. Y el que escucha las palabras de Dios, escucha sus palabras. Pero los judíos, a diferencia de Moisés, porque dice la Biblia que Moisés escuchó la voz de Dios. Pero estos judíos estaban delante de Dios y no escuchaban la voz de Dios en el Hijo. Estaban sordos. El Hijo les hablaba y ellos nunca habían oído su voz. Por más que escuchaban a Jesús, no lo oían. No oían al Padre, lo que el Padre les estaba testificando. Y por más que veían al Hijo. Porque ¿saben qué? Isaías, capítulo 6. Y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Él vio la apariencia de Dios y creyó. Pero los judíos veían a Jesús, Dios hecho hombre, la imagen de Dios. Y no veían al Padre. No entendían. Estaban ciegos y sordos al testimonio que Dios les estaba dando en su Hijo. Testimonio directo del Padre es el Hijo que Él envió al mundo, para que lo veamos y creamos, para que lo escuchemos y pongamos nuestra fe en Él. ¿Y por qué ellos no podían escuchar?
¿Por qué no podían creer? Porque eran incrédulos. Versículo 38. Y su palabra no la tienen morando en ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen esa palabra, ese testimonio del Hijo? Del Padre en el Hijo. Porque ustedes no creen en aquel que Él envió. Tremenda declaración. Ellos no creían en Dios. Y como no creían en el Padre, al escuchar al Hijo y ver al Hijo, no podían recibir el testimonio de Dios. O sea que el testimonio directo de Dios solo pueden recibirlo los que creen. Nadie más. Nadie más. Su rechazo les impedía recibir el testimonio del Padre acerca del Hijo. Hay que creer para recibir el testimonio. ¿Dónde le dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, como el de Juan, como los que predican el Evangelio, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, ¿quién recibe el testimonio del Padre? El que cree en el Hijo. El que cree en el Hijo de Dios es el que puede recibir el testimonio del Padre y lo tiene en sí mismo. ¿No dice acaso Romanos 8 que el Padre ha enviado su Espíritu a morar en nosotros para darnos testimonio de que somos hijos de Dios, por el cual podemos clamar Abba, Padre? Entonces, ¿quién recibe el testimonio del Padre? Que ha el Espíritu en el interior, de que somos hijos de Dios, los que hemos creído. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Dice que Dios miente, porque rechaza su testimonio por su incredulidad, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y ese testimonio solo lo recibe el que cree en Él. El que no cree en Él rechaza el testimonio que da el Padre acerca de su Hijo. El que cree recibe, y el que rechaza no lo recibe. Entonces es el testimonio que da el Padre, testimonio que solo los creyentes pueden recibir. El testimonio del Padre es un testimonio interior, que todos los que aquí somos creyentes lo tenemos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el testimonio del Padre de que Él ha enviado a su Hijo y de que en Él tenemos vida eterna. Pero si tú, que nos visitas o que escuchas, permaneces en incredulidad, estás rechazando el testimonio del Padre. Estás endureciendo tu corazón contra Él. Estás resistiendo el testimonio del Espíritu Santo a tu corazón. Entonces no resistas, cree. ¿Qué vas a hacer? Si no te acercas a Dios con fe, no vas a poder recibir este testimonio jamás. Por el contrario, si vienes como dice Hebreos 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, el que se acerca al Señor Jesucristo para recibir el testimonio, tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Si tú quieres acercarte a Jesús y dices, no creo, pero quiero creer, tienes que venir con fe, a escuchar su palabra con fe, para recibir el testimonio del Padre en tu corazón. Si no, no vas a poder recibirlo. Ahora, el cuarto testigo y último testigo acerca del Hijo de Dios, para dar testimonio acerca de Él, son las Escrituras. Versículo 39. Lo primero que va a decir el Señor es que las Escrituras dan testimonio de Él. Ustedes, ahí lo agrego yo, ustedes examinan. Yo sé que algunas, como la Valera, traducen examinad como un imperativo, pero por los verbos que siguen no es un imperativo, sino un indicativo. Entonces no es una orden, sino algo que ellos hacían. Ustedes examinan las Escrituras, porque ustedes piensan o les parece que en ellas tienen la vida eterna. Entonces los judíos pensaban o suponían que en su estudio de las Escrituras ellos iban a encontrar la vida eterna. Es decir, por ese estudio iban a tener el conocimiento para tener la vida eterna. ¿Y los judíos qué habían interpretado? ¿Qué pensaban ellos?
Ellos pensaban en su estudio de la Biblia que por medio de guardar la ley de Dios que se encuentra en las Escrituras, ellos podían ganarse la salvación. Ellos pensaban, si yo guardo el Shabbat, si soy un buen judío, si voy a la sinagoga, si voy al templo y hago sacrificios, me voy a ganar la vida eterna. Dios me va a justificar de mis pecados. Ellos creían en la salvación por méritos. Hasta los tiempos de hoy, los judíos procuran cumplir cada mandamiento. Ellos dicen que en el Pentateuco hay 313 preceptos que todo judío debe guardar. Y que si tú guardas los 313 preceptos, va a ser la voluntad de Dios. Si fuera por eso, estamos todos perdidos, ¿verdad? Pero los judíos piensan eso. Entonces los judíos religiosos en Israel se esfuerzan y se ponen contentos. Es más, lo proclaman. Estoy haciendo esto para guardar tal precepto. Hay que guardar tal precepto en Sabbat. Viene tal fiesta, hay que guardar este precepto, este otro precepto. Hasta preceptos que ellos mismos se inventaron que la Biblia no dice. Por eso se habían enojado con Jesús. Jesús acababa de sanar un paralítico, le dijo, lleva tu lecho. Y ellos dijeron, ¿cómo así? Eso está prohibido en Shabbat. Entonces ellos dicen, y eso la Biblia no lo decía. No estaba prohibido sanar en Shabbat, y estaban enojados con Jesús. Y no recibían sus afirmaciones, porque contradecían su tradición, sus añadiduras, sus mandamientos. Y ellos pensaban que en todo eso se encontraba la vida eterna. Pero ese no es el fin de las Escrituras, no es su propósito. No es el de revelar un conjunto de leyes para que los hombres se salven para siendo buenas personas, como los judíos creen. Él dice, ustedes examinen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que, ¿qué propósito tienen? Las que dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de Cristo. Han sido dadas, mis hermanos, por medio de la ley, los profetas y los salmos, para testificar ¿a qué? Al Hijo de Dios. Ese es el propósito. No que nosotros nos salvemos cumpliendo buenas obras, es que conozcamos al Hijo de Dios. Ese es el propósito de la Biblia. Ese es el propósito de las Escrituras, dar testimonio acerca de Él. Tal como le enseñó a los apóstoles en Lucas 24:44, después de resucitar, dice, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Que guardemos la ley para ser salvos? No. Que Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día y de que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces la Biblia, las Escrituras apuntan, señalan, testifican acerca de Cristo, de su deidad, de su obra, de su persona, de su poder, de su autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema? Versículo 40. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, la Biblia decía, vayan a Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Y ellos no querían ir a Él. Entonces, el problema no está en las Escrituras que dan testimonio de Él. Estaba en ellos. Que no querían venir a Cristo porque querían ir a sus tradiciones, querían ir a sus leyes, querían ir a su propia justicia. Por eso veían el testimonio de la Escritura y no podían ver a Jesús, porque ellos ya habían decidido en su corazón salvarse a sí mismos, por lo que ellos pudieran llegar a hacer. Por eso no podían venir a Cristo, no podían poner su fe en Él, porque habían puesto su fe en sí mismos y en sus propias obras. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué buscamos en las Escrituras? ¿Qué vienes buscando cuando abres tu Biblia? ¿Una revelación de cómo ser millonario? ¿De cómo ser más próspero? ¿De cómo te va a ir mejor en esta vida? Porque muchos, mis hermanos, solo están buscando en la Biblia principios, no a Jesús. Principios para aplicar a su vida para que le vaya mejor. De ahí viene ese coaching cristiano o superación personal cristiana. Buscar en la Biblia principios para tener una mejor vida. ¿Hay principios en la Biblia para tener una mejor vida? Sí los hay. Pero son para testificar acerca de Cristo, porque la mejor vida se encuentra en Él.
Y nada que yo pueda hacer que diga Proverbios, que diga en los Salmos, que diga la Biblia, sirve para algo si no pongo mi fe en Jesucristo. Si no entiendo que todos esos principios apuntan que solo puedo vivir la vida abundante que Él promete, que veíamos el otro día con el hermano Yair, ¿se acuerdan? Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero la vida en abundancia, según las Escrituras, se encuentra en el Hijo de Dios. Y fuera de Él no hay vida abundante. Pero tú, ¿qué buscas en la Biblia cuando vienes a ella? Muchos escudriñan en ella cómo justificar sus pecados. Hay gente que está buscando versículos para decir, ay, yo puedo divorciarme. Ay, yo puedo practicar tal pecado. Yo puedo vivir de tal manera. No te metas en mi vida porque la Biblia dice. Hay gente que solamente busca en la Biblia cómo patrocinar sus pecados y que nadie les diga nada. Yo encontré en la Biblia que dice, no juzgues para que no seas juzgado, hermano Alberto. Algunos solo encuentran eso. ¿Cómo poder seguir pecando? Y que nadie les diga nada. Otros, para ver, a ver en qué peca el hermano, voy a buscar un versículo para que, a ver en qué peca el hermano Alberto. Otros están buscando en la Biblia, como hacían los fariseos, en qué se equivocan los otros. ¿Tú vienes a la Biblia para ver en qué falla tu hermano o para que Dios te muestre cuál es la viga que está en tu ojo? ¿Qué buscamos? ¿Con qué actitud venimos a la Biblia? ¿Con qué actitud vienes tú hoy a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué estás buscando en las Escrituras? ¿Conocer más al Hijo de Dios? ¿Saber quién es Él? ¿Para poner tu fe en Él? ¿Para conocer más su voluntad? ¿Para qué vienes a oír la palabra de Dios? ¿Para ser entretenido? ¿Porque estás aburrido en tu casa? Entonces duerme allá, porque algunos están aburridos y duermen aquí. ¿Para qué vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué quieres oír? ¿Acerca de Cristo, su amor, sus obras, su poder, su grandeza, para adorarle? ¿O quieres oír acerca de ti mismo y de la buena persona que tú supuestamente eres? ¿Quieres escuchar? Si no lo conoces, quieres escucharlo para venir a Él. Jesús dijo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Quieres escuchar acerca de Cristo para venir a Él y tener vida? Y si le conoces, ¿quieres venir más a Él para tener esa vida que Él promete en su palabra, en su gracia? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Porque eso va a determinar cómo recibimos las Escrituras. Pero ellos determinaron rechazarlo. Versículo 41. Ellos no recibieron el testimonio de las Escrituras. Él les dice, no recibo gloria de los hombres. No es que Jesús no tenga que ser alabado y adorado por nosotros. El contexto explica esto. El fenómeno aquí nos está mostrando su enojo diciendo, mira, ustedes ni siquiera me dieron gloria por el paralítico que sané. O miren todo lo que afirmo acerca de mí y ustedes no me glorifican como el Hijo de Dios. Él no estaba buscando ese reconocimiento. El testimonio del Padre para Él, para Jesucristo es suficiente. Él lo declaró su Hijo con poder. Pero Él quiere hacerles ver su condición. Ellos no querían venir a Él y reconocer el testimonio de Juan, ni el de las obras, ni el del Padre, ni el de las Escrituras acerca de Él. ¿Por qué? 3 razones por las que ellos no querían recibir su testimonio. Primero, porque ellos no amaban a Dios. Versículo 42. Pero yo les conozco que no tienen el amor a Dios. En Reina Valera y Américas dice de Dios. Pero en el griego es un objetivo. Ustedes no tienen el amor a Dios, a la persona de Dios. Ustedes no aman a Dios. El amor a Dios no está en ustedes. El Señor Jesús los conocía íntimamente. ¿Qué les faltaba para recibir el testimonio de Dios? Amar a Dios. Amar a Dios. Y por eso no daban gloria al Hijo de Dios. Les faltaba amar a Dios, porque no tenían amor hacia Él. Y esto les impedía recibir este testimonio. Ellos leían la palabra, memorizaban las Escrituras, cantaban los salmos, pero no amaban a Dios. No amaban al Dios de las Escrituras. Si amaran a Dios, amarían también a su Hijo, que es uno junto con el Padre y con el Espíritu Santo, y de quien la Escritura daba testimonio. Pero ellos veían las Escrituras y amaban las obras de la ley, amaban sus tradiciones, pero no amaban a Dios, solo amaban su religión. Qué terrible que yo pueda tener la palabra de Dios, leer acerca de Dios, memorizar acerca de Dios, cantar acerca de Dios y no amar a Dios. Que su palabra no penetre en mi corazón porque no le amo, porque le rechazo. Tremendo, ¿estás buscando amar a Dios?
¿Por medio de lo que Él revela en su palabra acerca de Él? ¿O cuando vienes a la Biblia, te amas a ti mismo y por eso no puedes recibir su testimonio? Si las Escrituras, mis hermanos, no me están llevando más a amar a Cristo, si tú que vienes aquí te congregas y escuchas la palabra y no estás amando más a Cristo cada día, si no hay amor por Él, vas a terminar como terminan muchos otros, buscando en su palabra lo equivocado, como muchas sectas que terminan encontrando en la palabra falsas doctrinas que no están en la Biblia, pero como ellos no aman a Dios, terminan torciendo las Escrituras para su propia perdición, y en lugar de encontrar a Cristo y amarle mal, encuentran énfasis doctrinales equivocados, encuentran cosas que no están en la Biblia, porque aman a un falso Dios, a un Dios hecho a su imagen y semejanza, pero que no es el de las Escrituras. Segundo, porque rehusaban creer que Él era el enviado del Padre, anunciado en las Escrituras. Versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirá. Entonces, el testimonio a favor de Cristo era claro en la palabra de Dios. Él había venido en el nombre del Padre, quien daba testimonio claro de Él por los profetas, por Moisés, por los salmos. Pero ellos no lo recibían como aquel de quien hablaba las Escrituras. Por más que Jesús estaba cumpliendo las Escrituras delante de ellos. Ellos habían tenido a Juan por poco tiempo. El testimonio del Padre aún no lo habían recibido hasta que Jesús vino. Pero las obras se realizaban ahora delante de sus ojos. Pero las Escrituras ellos las tenían hace más de 1000 años. Sin embargo, Jesús venía cumpliéndola y ellos eran ciegos, no se daban cuenta que Él las cumplía y lo rechazaban como aquel que el Padre envió. Pero miren lo que sigue. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Esta es una cláusula condicional. Pero es una cláusula condicional que significa que lo que se dice va a pasar en el futuro. Ese tipo de cláusula condicional. Dice, si otro viene, o cuando otro venga en el futuro, en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Saben qué me hace pensar a mí ese versículo? Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién va a venir? El anticristo, el hombre de pecado. Cuando venga el anticristo diciendo, yo soy el Salvador, yo soy el verdadero Cristo, a ese sí lo van a recibir. A ese sí lo van a aplaudir. A ese sí lo van a venerar. Hasta que se den cuenta que es el propio diablo y quiera también destruir a los judíos, como dice la Escritura. A otro recibirán cuando venga en su propio nombre. Tremendo, ¿no? Entonces, si tú rechazas a Cristo, rechazas su testimonio en las Escrituras, no te extrañes que termines siguiendo al diablo. Aunque te congregues, no te extrañes que termines siguiendo falsas doctrinas. No te extrañes que termines en una falsa religión. Porque el que rechaza el testimonio del Hijo de Dios en las Escrituras no lo va a seguir a Él, pero va a seguir a otros. Va a seguir a otros hombres. Va a seguir a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que cuidado con rechazar el testimonio de la Escritura acerca de su Hijo. Porque las Escrituras son la única fuente segura en la cual podemos encontrar el testimonio verdadero y fiel acerca del Hijo de Dios. Lo que yo te puedo decir acerca de Jesús, puedes ponerlo en duda con toda libertad. Pero lo que dice la Escritura acerca del Hijo de Dios, tenemos que recibirlo. Y recibir a Jesús tal como la Biblia lo predica. Tercera razón por la que ellos rechazaron el testimonio de Cristo en las Escrituras. Porque no buscaban la gloria que viene de Dios. Versículo 44. ¿Cómo pueden ustedes creer cuando reciben gloria los unos de los otros? Y no buscan la gloria que viene de Dios, del Dios único. Ellos rechazaban el testimonio de Dios porque no buscaban la gloria que prometía Dios en su palabra por medio de su Hijo. Ellos preferían la gloria que venía de los hombres. Ellos esperaban un Mesías glorioso, rey, que acabara con los romanos. Esa era la gloria que ellos buscaban, una gloria terrenal de los hombres. Pero Jesús vino a ofrecerles una mejor gloria, la gloria que ofrece las Escrituras. ¿Cuál? Vida eterna, perdón de los pecados, el Espíritu Santo dentro de ellos, un reino que no tiene fin.
pero ellos querían la gloria terrenal. Por eso rechazaban la gloria del único Dios verdadero. Preferían la gloria, como Jesús los denunció varias veces, ¿no? En el Sermón del Monte. Le gustaba orar en las esquinas de las plazas para que los vieran. Le gustaban los primeros lugares en la mesa y en las sinagogas, y que los vieran orar en las plazas y que les dijeran, Rabí, Rabí. A ellos les gustaba esa gloria. No querían dar gloria al Hijo de Dios porque Él venía a acabar con todo eso. No querían la gloria de Dios, querían la gloria de los hombres. Ahora, si estás buscando la misma gloria que ellos, la terrenal, la de los hombres, poca cosa te parecerá la gloria que Dios testifica en su palabra, que se encuentra en el Hijo de Dios. Que aunque aquí que incluso los sufrimientos de la vida presente ni siquiera son dignos de ser comparados con la gloria que vendrá, la gloria que Él sí promete. Una gloria que no se encuentra aquí, pero que se encuentra en su Hijo y que nos espera en Él en la eternidad. Y de la cual ya podemos empezar a ver los vislumbres ahora, por medio de las primicias que nos ha dado. Pero ¿qué gloria estás buscando tú? Si buscas la gloria terrenal, vas a rechazar la palabra de Dios, porque ella te va a decir que tienes que tomar la cruz y seguirle. ¿Y eso a quién le gusta? Que Jesús te dice, en este mundo van a tener aflicción. Yo quería la gloria en este mundo. Yo quería ser honrado en este mundo. Yo quería ser alabado en este mundo. Si eso es lo que estás buscando, vas a rechazar el testimonio de Jesús en su palabra. Así que cuidado con eso. Por último, ya tranquilo, vamos a ir terminando. Vemos que el Señor Jesús da un ejemplo acerca del rechazo de las Escrituras usando a la persona de Moisés. ¿No? Aquí el Señor va a hacer una referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, los más sagrados para los judíos hasta el día de hoy: la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, los cuales se atribuye que los escribió Moisés por obra de Dios, por orden de Dios. Versículo 45: no piensen que yo los acusaré. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que les acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Entonces ellos habían puesto su esperanza en Moisés. ¿En qué sentido? En el sentido que ellos confiaban en las leyes que Moisés les había dado de parte de Dios, y las cuales se encontraban principalmente en el Pentateuco, ¿no? Y las cuales ellos cumplían estrictamente, supuestamente iban a tener vida eterna y iban a hacer la voluntad de Dios y todo les iba a ir bien en la vida. Pero ahora el Señor dice, ese mismo Moisés, esas mismas escrituras que ustedes dicen que ahí está la vida, son las que los van a acusar a ustedes. ¿Por qué? Porque si creyeran a Moisés, versículo 46, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Es decir, si creyeran la Torá, si creyeran el Pentateuco, creerían en el Señor Jesús, porque Moisés había dicho que él iba a levantar un profeta, igual que Moisés, y que a él tenían que oír, y que si no lo oían a él, serían destruidos, borrados del pueblo. Y ellos estaban rechazando a aquel profeta que Dios había levantado, a Jesucristo. Por eso un día, en el día del juicio, la propia palabra de Dios iba a decir, ustedes rechazaron a aquel que Dios envió. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús, algo muy serio. Pero ellos no creían lo que Moisés había escrito. Ese era el problema. Acá hay una cláusula condicional otra vez, pero este es de otro tipo de cláusula condicional, que está queriendo decir que porque ellos no creen en lo que Moisés escribió, por eso no creen en él. Eso es bien tremendo. Ustedes no creen a Moisés, por eso no me creen a mí. Porque si creerían a Moisés, ¿no? Creerían en lo que en lo que él escribió. Ellos no creían realmente lo que la Biblia decía. Ellos procuraban guardar la ley, guardar la letra, pero no había fe. No había fe en lo que ellos leían en la palabra de Dios. Hermano, qué tremendo que un día tú y yo estemos delante de Dios y que la Escritura nos acuse. Que digamos, no, yo sí creía la palabra de Dios. Y que muchos falsos cristianos aquel día digan, pero tú no creíste lo que ahí decía. Tú lo leíste. Y que la palabra de Dios nos acuse el día final, el día del juicio. O qué terrible, muchos cristianos en el tribunal de Cristo que digan, sí, yo amo a Dios, yo quería servir a Dios, esto, a Dios, a Dios, a Dios,
y que Jesús les diga aquel día, sí, ¿por qué no obedeciste mi palabra? La palabra de Dios va a acusar a muchos cristianos el día del tribunal de Cristo, no para condenación, pero sí va a mostrar la hipocresía de muchos que decían creer pero no creían, porque si hubieran creído, hubieran obedecido, hubieran puesto por obra. Versículo 47, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Otra cláusula condicional de otro tipo. Ellos no creían en sus escritos, por lo tanto no podían creer la palabra de Jesús, no podían recibir su testimonio en las escrituras. Ellos no creían. Esto no era algo hipotético, ellos no creían la palabra de Dios, por eso no podían creer las palabras de Jesús. Eran las afirmaciones que estamos viendo la semana pasada que él hizo. ¿Por qué no creen estas 5 afirmaciones acerca de mí? Porque ustedes no creen la palabra de Dios, no creen lo que Moisés dijo acerca de mí. Entonces, es imposible decir que tú crees en Jesús. Es imposible creer en Él si rechazas el testimonio de Dios en la palabra de Dios. Es imposible creer en el verdadero evangelio, en las palabras de Cristo, en sus palabras para salvar a los hombres, si rechazas la Biblia. Es imposible. No hay otra manera. Ese falso cristianismo hippie de nuestros días que dice, mi hermano, que tengo una relación con Jesús, pero al mismo tiempo rechaza la palabra de Dios, es falso, es mentira, porque es imposible creer en el verdadero Señor Jesucristo si rechazo el testimonio de Jesús en la palabra de Dios. Es imposible, es una mentira. Aquellos que dicen que tienen comunión con Cristo, que oyen su voz, que Dios les dijo, que Dios les mostró, que Dios les reveló, que los guía, que dicen que le conocen, pero rechazan las Escrituras. No la leen, no la estudian, no la meditan, no la conocen, están mintiendo, están dando falso testimonio. Es mentira, hermanos. Usted no le crea a alguien que predica de Jesús, pero rechaza lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Porque ese Jesús que te predica es un falso Jesús. Porque no es el de la Biblia. Y muchos cristianos hoy conocen a Jesús de Chosen, a Jesús de las películas, a Jesús de las series, pero no conocen al Jesús de las Escrituras, al Jesús verdadero. Y si no creen las palabras de la Biblia, es imposible que reciban las palabras verdaderas de Cristo. Testimonio de las Escrituras es indispensable para conocer al Jesús verdadero. ¿Por qué? Romanos 10, versículo 17. Porque la fe verdadera viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No hay otra manera que tú tengas fe verdadera para ser salvo, o fe verdadera para sobreedificar tu vida como cristiano. El único lugar que la vas a encontrar es en la Biblia. La Biblia te va a llevar a conocer más a Jesús, amar más a Jesús, creer más en Jesús. Las películas no, las historias que yo te puedo contar no. El testimonio de las Escrituras sí. La verdadera fe viene por la palabra de Dios. Así que no te dejes engañar. Si te vienen a hablar de Cristo con un testimonio, como aquellos que dicen, yo fui al infierno y vi esto y vi lo otro, que contradice las Escrituras, no les creas. Te están mintiendo, te están timando. Es un falso testimonio. Los que somos cristianos no podemos crecer en nuestra fe si no conocemos más al Jesús de la Biblia. Si no recibimos la palabra de las Escrituras, estamos rechazando el testimonio del Padre acerca de su Hijo en su palabra. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ya concluyendo, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto 4 testigos que nos presenta el Señor Jesús, que dan testimonio acerca de Él, para que tú, que aún no le conoces, vengas a Él y recibas el testimonio y tengas vida eterna. Y para que los que ya le conocemos, aumentemos nuestra fe en el testimonio que Él ha dejado. Juan fue su testigo. Y hoy, mis hermanos, los hijos de Dios, sus siervos, ustedes que han creído, somos los testigos de Él para este mundo, para que el mundo crea por medio de nuestro testimonio, basado en la palabra. Segundo, hemos visto el testimonio de las obras. Y como el testimonio más actual y poderoso, la resurrección de Cristo, la obra cumbre que da testimonio acerca de Él a todos los hombres.
Tercero, hemos visto el testimonio del Padre que da a aquellos en su corazón que lo reciben con fe y no permanecen en incredulidad. Y cuarto, el testimonio de las Escrituras, las cuales nos llevan a Cristo, a creer en Él para reconocerle, para amarle, para que nos dé vida eterna y para ser edificados en la fe verdadera. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Qué haremos con su testimonio? ¿Qué haremos con estos testigos? El incrédulo aquí no podrá decir delante del trono blanco de Dios el día del juicio que no escuchó los testigos de Dios. Si tú rechazas sus testigos, vas a ser justamente condenado. El día del tribunal de Cristo no podremos decir, hermanos, hermanas, que no sabíamos lo que Dios pide de nosotros como sus hijos, que no sabíamos acerca del amor que Él pide para nosotros, de sus mandamientos, de su llamado a servirle, de la santidad que Él nos pide y de la gracia que nos dio para vivir su palabra. Nadie va a decir, yo no podía, yo te di mi gracia. Yo no sabía, yo te di mi palabra. Te di mi espíritu, ¿no lo sabías? Estaba en mi palabra. Nadie podrá decir, pero de la misma manera, si tú que no le conoces, crees en Él y recibes su testimonio, vas a recibir vida eterna. Y nosotros que hemos creído en Él, vamos a recibir el galardón que merece la obediencia a su palabra, por su gracia. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No seamos incrédulos como esos judíos que se endurecieron, que no amaron a Dios, que rechazaron el testimonio de Juan, el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Padre y de las obras. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a recibir el testimonio de Dios.